Bueno, esto es una muy breve introducción histórica sobre el concepto de narcisismo. El narcisismo como tal se puede definir como una preestructura del yo o una estructura primitiva del yo. Antes de que se estructure el yo, tiene que pasar por algo que se llama narcisismo. Entonces, bueno, el concepto es psicoanalítico y la historia está en que Freud en 1900, son varias cosas que hay que tomar en cuenta. En 1886, Freud consigue una beca de estudios para irse a estudiar a la Salpêtrière en Francia y después estuvo un rato en Alemania. Entonces en la Salpêtrière él le iba como fisiólogo, pero como él confiesa en sus escritos, el laboratorio de la Salpêtrière no era muy bueno y le llamó más la atención los trabajos que hacía Charcot y lo que era la hipnosis y lo que era la histeria. Entonces, por ahí de 1886 hasta 1893, Freud se dedica principalmente a estudios de la histeria, hace escritos en enciclopedias sobre lo que es la histeria y cómo tratarlo con hipnosis. Después, en 1893, junto con Breuer, hacen el informe preliminar, que es como la introducción de lo que va después a ser los estudios sobre la histeria. Y es genial porque en este escrito, en esto, hablan ya de algo que se llama mecanismo de conversión. Entonces el mecanismo de conversión te está diciendo que hay un elemento psíquico que no puede salir por lo psíquico y sale a través de lo somático. Entonces ahí van evolucionando muchísimas cosas. Posteriormente, de estas cosas que van evolucionando, en las observaciones de Freud, en los escritos prepsicoanalíticos, que es entre 1893 y 1899, él ya empieza a hablar de mecanismos de defensa. Habla principalmente de las obsesiones de fobias, obsesiones, conversiones o histeria y de la neurosis. Y en ese entonces él decía que la psiconeurosis tenía un origen netamente sexual. Entonces sigue pasando el tiempo, la técnica de hipnosis evoluciona a interpretación de los sueños. Después va a haber dos escritos que se llama el caso de Hans y el caso del hombre de las ratas. El caso de Hans es una fobia de un niño que en lugar de decir le tengo miedo a mi padre, dice le tengo miedo a un caballo. Entonces ahí Freud habla de la rivalidad que tenía Hans con su padre y cómo cambiaba una cosa por otra. Y en el hombre de las ratas era una neurosis obsesiva. El hombre de las ratas tenía ciertos deseos sexuales, pero los reprimía, y hablaban de un castigo que era el de las ratas, pero había una cosa muy rara en la obsesión y cómo se correlacionaba la obsesión que él tenía con las ratas con el deseo sexual. Y de hecho es interesante porque ahí se ve que realmente yo no creo que sea recomendable la técnica psicoanalítica para las obsesiones, porque es un infierno para ir rastreando de un lado a otro cómo va la obsesión. Con las fobias parece más fácil, con las obsesiones no. Sigue pasando el tiempo, hace algunos estudios, y por ahí de 1914, en el Círculo Psicoanalítico, Carla Brand desarrolla algo que se llama el concepto de narcisismo. Entonces es por esa época en la que Freud se empieza a tener diferencias con Adler y con Jung. Y en ese entonces, 1914, hay dos escritos importantes. Uno que se llama La introducción al narcisismo, y otro que se llama Duelo y Melancolía, que es una correlación de cómo la personalidad narcisista influye en la compensación maniática.
Entonces es muy interesante porque para este entonces Freud ya había tratado al hombre de los lobos. Entonces hay una diferencia importante con respecto a lo que había pasado anteriormente. Él había planteado que la neurosis tenía un origen puramente sexual y con el hombre de los lobos tuvo que replantearse muchísimas cosas. De hecho, es la parte más avanzada de su teoría y es muy probablemente la menos conocida de él. Entonces empieza a hablar sobre varios tipos de fases en el proceso de desarrollo: la fase narcisista, la fase de transferencia, y esto nos dice que hay una etapa en la infancia en la que los niños son absolutos y que no pueden identificar los límites en sí mismos. Cuando los pueden o se pueden ir estructurando, pasan de la fase narcisista o las fases narcisistas a las fases de transferencias. Y en todo este replanteamiento que hace Freud, él ya no habla de neurosis, sino habla de neurosis de transferencia y neurosis narcisistas, que en la actualidad todo lo que tiene que ver con neurosis narcisistas tiene que ver con organizaciones límite o con psicosis, organizaciones psicóticas. Y por ejemplo, en la Escuela Psicoanalítica Argentina ellos toman en cuenta todo esto y por eso ellos hablan de trastornos narcisistas no psicóticos, cuando la alteración narcisista tiene que ver con una parte que todavía hay contacto con la realidad, pero hay una alteración en el narcisismo, por eso el concepto es tan claro. Entonces, nos está diciendo que son personas que una parte de sí en su proceso de desarrollo nunca se desarrolló como tenía que haberse desarrollado, tienen obviamente una alteración en la organización del narcisismo porque es el núcleo que te explica todo, y eso también te explica a nivel de intervención dónde se tiene que ir haciendo la intervención, porque por ejemplo con una persona neurótica usualmente hay que ir rompiendo límites rígidos o hay que ir flexibilizando a la persona, pero por ejemplo con una persona más fronteriza o más psicótica, el problema es, como sabemos que en su etapa de desarrollo no se pudo, una parte de sí misma nunca se desarrolló, entonces lo que hay que hacer es construirlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la psicosis, cuando está el brote psicótico y oyen voces, su discurso es completamente delirante, el problema es que una parte de ellos está completamente rota y como ellos mismos son el filtro entre ellos y la realidad, y como ellos mismos están rotos, obviamente la realidad que ellos describen pues está rota. Por eso hay que ir construyendo poco a poco. Y por eso se me hace tan importante el concepto de narcisismo. Y bueno, también posteriormente espero poder explicar esto, cómo se correlaciona con ciertos tipos de trastornos.